Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Esperemos que anden bien. Nosotros andamos contentos hoy, jueves 23 de septiembre. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal la Bien, semana? la verdad todavía encarrerado de tanta fiesta, Saúl, o sea. Te lo dijimos hace 8 días, te lo dijimos. Todavía no me puedo concentrar en el aquí y el ahora, todavía ando, entre las coyoleras, entre las danzas, entre tanto chole. Todavía ando tomando chole. Porque ayer fuimos a donde el mayordomo de las fiestas patronales acá de Chinautla y pues nos regalaron chole todavía y comidita rica. Sí. Pues ya ves que la gente acá en Chinautla siempre es muy generosa, muy dadivosa, muy cordial. Muy buena onda la gente de acá de Chinautla. Y pues a todo el turista y no turista lo atienden muy bien. A llenar, Ahí como, hasta los mismos vecinos, no los locales. Pues sí, nosotros se los dijimos, Chignautla anda de fiesta, todavía sigue de fiesta, pero sí los días pesados fueron bueno, ni tan pesados, pero los días buenos de fiesta fueron, pues ya el día de antier, vaya. 8 días prácticamente. 8 días, así como de corrido. Ahorita viene la otra el 28, y de ahí viene ya las fiestas en octubre y se terminan por ahí del 10 de octubre aproximadamente. Y bueno, pues visiten Chignautla cuando gusten. Nosotros andamos cansadones por tanta fiesta. Tanto pulque. Pero bueno, contentos. Tanto pulque, tanto chole. Pero contentos porque... Tantos ponches. Tantos ponches. No sé si tú fuiste. Yo sí fui, la verdad. Fui a echarme unos ponches. Yo por la vacuna. Nada más así. Nada más ponches. Ahí yo los pedí con doble piquete para que haga más efecto. La protección. Muy Pues ricos, sí. muy ricos. Me tocó probar de 3 puestitos diferentes. Y no han perdido el sazón, la verdad, muy ricos. Y ahí con tantita vainilla y mira. Ándale, me tocó probar con vainilla, sin vainilla, con aguardiente del chido, con aguardiente de dudosa calidad. No, todos muy buenos. No, todos puros aguardientes chidos, la verdad, los que me tocó probar. Y bueno, pues también por ahí un elote, unos churros, sabes que uno hace el gasto siempre. Y bueno, a mí me gusta mucho comprar pescaditos ahí también, donde le hacen pescaditos fritos. También aprovechamos. Todo aprovechamos, el pulque, ahí estaban vendiendo pulque por ahí. Pulque, sí. Pulque de humeros. Muy bueno, muy bueno. De humeros aquí en Chinota tenemos, gracias a Dios, afortunadamente no cristiano religioso, de todo. Entonces, pues bueno, ya entrando en materia, y ya discúlpeme por irnos tan rápido al tema, pero el tema de hoy está... El tema el de hoy es el tema del momento, la verdad, porque... Del momento de unos años para acá, o sea, no del momento a momento. Bueno, sí, exactamente, porque hoy vamos a hablar de acción por el clima. O sea, finalmente, pues como que el objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ese es el punto. Súper interesante. Punto 13. Hay acuerdos. Esta agenda 2030 que nosotros estamos analizando, justo fue de las cosas por las que se creó, ¿no? Exactamente. Sí. Se tendría que mejorar el clima. Se tiene que mejorar en general, toda la calidad humana de las personas en servicios y en todos los sentidos de los humanos, de las ciudades, de las industrias, pero sobre todo del mundo. ¿Por qué? Pues porque es nuestra casa. Finalmente es la casa de todos, o sea, para el mundo, para la naturaleza no existen fronteras. Así Entonces, es la mera casa, o sea, independientemente de la nacionalidad que tengamos cada uno, el clima nos afecta a todos por igual. Entonces, una acción que hagamos pues tiene un efecto dominó, siempre positivo o de manera pues no positiva, ¿no? Entonces, vamos a pasar con un video, Saúl. Vamos a pasarles a un video con dibujitos como siempre para que lo entiendan, y es bien interesante. Hoy le vamos a pasar 2 videos porque está bien cañón el tema, pero pues les vamos a mostrar primero uno en general de las acciones por el clima y nos vamos a ir específico a una estrategia del mundo para que pues esta condición entre comillas mejore. Al final la mejora, y por lo que vamos a concluir, es que depende de cada uno de nosotros. Y bueno, pues no sé si nuestra directora de controles esté lista. Es cierto. Pues nos vamos a ver el video y vamos a cambiar de locación también. Nos vamos ahorita corriendo
a una estación espacial de SpaceX. de mi amigo Elon Musk. Entonces nos vamos en corto y regresamos. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, sequías e inundaciones son algunas de las manifestaciones del cambio climático, consecuencia de la actividad humana que tiene un profundo impacto negativo en las economías de los países y en las vidas de las personas. Para combatir el cambio climático, la Agenda 2030 incide tanto en la reducción de los efectos como en la adaptación y en la alerta temprana, siempre teniendo especialmente en cuenta a los países más desfavorecidos y a las personas en situación de vulnerabilidad. Reconoce que el principal foro intergubernamental internacional para encontrar una respuesta mundial es el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y subraya la importancia de la educación, sensibilización y capacitación humana e institucional y la inclusión de medidas por el clima en las políticas de los países. El cambio climático es uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del planeta. Se trata de una cuestión urgente para la que no existen fronteras y es necesaria una acción conjunta. Aunque hacer frente al cambio climático requiere de muchos recursos económicos, el coste de no hacerlo sería muchísimo mayor, ya que las consecuencias que podría tener en los ecosistemas, en la economía y en la vida de las personas podrían ser irreversibles. ¿Nos ponemos a ello? Pues ahí estamos de regreso, Saúl. Estos videos a mí siempre me gustan porque tienen dibujitos. Y bueno, es que a mí se me hace como más práctico que todo el público lo entienda más. O sea, desde un niño hasta una persona pues adulta con los diagramas. Y pues sí, el tema de hoy es ese, el cuidado de nuestra casa, la casa de todos, el medio ambiente. Y bueno, vamos a empezar con el punto número 1. Con el punto número 1, de inicio explicar en dónde estamos. Ah, sí, cierto. Nos falta, pues hoy estamos acá, lo vemos de lejos, nos venimos a una estación espacial de nuestro amigo Elon Musk. Nos dio chance, ahí le pedimos chance. Le pedimos chance, le enviamos una solicitud. Ahí danos chance de grabar allá arriba de un ratillo. Ándale, danos chance de ir allá. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque es nuestra casa, ¿no? De alguna otra manera, así como la ven, toda bonita. Dijera César, hasta se marea uno. Ver desde aquí arriba, imagínense. Pero, pues sí necesitamos hacer acciones justo por este planeta. Exactamente, todo lo que te importa a ti, todo lo bueno que hay, todo lo que has probado, lo que vas a probar, está aquí. Esta es nuestra casa, este es lo más importante, es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Y bueno, es también lo que heredamos de nuestros padres, el mundo, el medio ambiente. Y bueno, desafortunadamente, como antecedentes, ¿no? De hace un tiempo para acá, la revolución industrial ha venido acelerando un tanto más el cambio climático. Porque bueno, el cambio climático no es algo nuevo para nuestro planeta. Nuestro planeta es pues muy muy viejo, han pasado civilizaciones, han pasado eras, han pasado los mismos dinosaurios. Entonces, desde antes de eso, eras glaciares. Entonces, nuestro mundo ya ha sufrido pues por el cambio climático. En la era de las glaciaciones, una película por ahí que es famosa, la de la era de hielo, habla sobre esa parte de la época glaciar, cuando el mundo, en lugar de calentarse, se enfrió. Entonces, antes de eso también ya hubo otros eventos catastróficos, cuando por ejemplo se cayó el meteorito y se extinguieron los dinosaurios, la mayoría de los dinosaurios. Pues también hubo años, o sea, hubo años de penumbra total en el mundo, o sea, de oscuridad total. Entonces se generó también un efecto invernadero en aquel entonces, todavía más serio que el que estamos por pasar ahorita, y bueno, se extinguieron muchísimas especies
muchas especies se extinguieron. Entonces, ahorita es preocupante porque finalmente, pues nosotros como una especie, por así decir, consciente, ¿no? Tenemos como conciencia. Aún nos parece que no tenemos, pero... pero poquita. Pero siempre sí tenemos conciencia. Pues estamos como más... preocupados por hacer algo, ¿no? Porque no nuestra especie finalmente prevalezca, es finalmente el objetivo. Si no nos importáramos a nosotros como especie, pues nos daría igual, creo yo. Algunas acciones de países, de personas, de gobiernos, pareciera que no les importa. Pareciera que no les importa finalmente el futuro, porque se quedan con una visión como muy corta, ¿no? Decir, pues en 10 años yo ya tal vez me voy a morir, ¿no? O en 20 años y ya lo que les pasa a los demás, que lo solucionen ellos en su momento. Entonces nuestro aporte finalmente es para eso, para hacer algo y para que digan, oye, ¿te acuerdas en el 2010 qué andaban haciendo en 2020? En el 2150, por ejemplo, que hablen de tus nietos, bisnietos. Y qué bueno que hicieron algo desde aquel entonces, ¿no? Qué bueno que hubo acuerdos. Y bueno, parte de lo que hemos hablado, como lo mencionaba al principio, son de estos acuerdos, ¿no? Al final, todos estos acuerdos que estamos hablando son acuerdos mundiales para combatir problemas mundiales y acciones por el clima. Tenemos un dato de que hace justamente 2 años, en el 2019, fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos. Imagínate. Y marcó obviamente el final de una década muy, muy calurosa que se haya registrado jamás en el mundo. De 2010 al 2019 fue desastroso todo el daño que le hicimos a nuestro planeta, porque fue el más caluroso. Se estima que para el 2020 y el principio del 2021 las reducciones de los gases con efecto invernadero reduzcan al 6% por el COVID, porque todas las industrias cayeron en la manera de producir, pero eso no nos da un respiro en casi nada. Necesitamos todavía más acciones más urgentes. Y pues es necesario tomar medidas urgentes, ¿no? Porque si no lo hacemos, estamos sufriendo ya los estragos y vamos a seguir sufriendo los estragos. César, yo tengo una duda. O sea, yo sí entiendo, como en términos generales, qué es el efecto invernadero, pero ¿cómo lo podemos hacer entender? ¿Cómo funciona el efecto invernadero? ¿Cómo funciona? Bueno, cuando la atmósfera, así como lo ven en la imagen, nuestro planeta tiene haz de cuenta, alrededor de ella una burbuja que la protege. Una burbuja que es la capa de ozono. Es una capa muy delgadita. Esa capa lo que hace es que toda la radiación que viene de afuera y de diferentes tipos de rayos que vienen del sol principalmente, lo que hace es que esta capa filtra algunos, nada más pasan poquitos rayos. Entonces, esta misma capita lo que hace que cuando nosotros adentro producimos como humo, en este caso pues el CO2, vamos a llamarlo humo, ese gas negativo, lo que hace es que ese CO2 forma otra capa adentro, una segunda capita, haz de cuenta, segunda capita. Pero esa no es protectora, desafortunadamente. Esa, al contrario de fortalecer a la capa de ozono, la debilita, la rompe, y lo que hace es que todos los rayos del sol que entran a nuestro planeta entran, rebotan y se regresan, la gran mayoría. Lo que pasa es que con la capa de CO2, lo que hace es que crea como una tipo barrera para que evita que regresen esos rayos. Entonces llegan, rebotan y ya no salen, o sea, vuelven a rebotar, entonces se quedan adentro. Entonces, ¿qué hace eso? Pues genera calor. Entonces, finalmente, ¿cómo se genera esa capa de CO2? Finalmente, pues por la industria, por la quema de combustibles fósiles principalmente. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que hacemos cada vez que pues utilizamos mucho los carros, los aparatos electrónicos, porque finalmente la mayoría de la energía eléctrica que utilizamos nosotros todavía, la mayoría se genera a través de la combustión de petróleo, de quema de combustibles. Entonces, mientras más luz generas, pues dirás tú, pues uso luz, no uso mi coche, ¿no? O tengo un cochecito eléctrico, por ejemplo. Todo genera. Pero genera todavía CO2. Todavía la tecnología no está muy avanzada para producir energía 100% limpia. Ya hay muchos avances, por supuesto, que reconocemos, pero todavía falta como que invertir un poquito más en esa investigación. No son tan accesibles todavía. Exactamente. Entonces, a grandes rasgos, Saúl, ese es el cambio climático, y uno de los efectos
O sea, son los huracanes, o sea, de los evidentes aquí en nuestra región, en nuestro país, son los huracanes. Entonces, los huracanes se forman por calor, o sea, por exceso de calor. Entonces, exceso de aire caliente. Sí, entonces el planeta busca enfriarse, genera un huracán, o sea, es como para enfriarse. El planeta dice, hace mucho calorcillo, ¿qué hago? Pues me he hecho un huracán, ¿no? Para refrescarme. Entonces, eso pasa. Entonces, mientras más caliente esté el planeta, más huracanes va a haber. Entonces, mientras más caliente está, los huracanes van a ser de mayores categorías. Exactamente, y bueno, con el calor vienen bastantes situaciones. Exactamente. Justo es acciones por el clima, acciones por el calentamiento global, y que viene después de huracanes es como la punta del iceberg, ¿no? Sí, es como el tipo de resultado que estamos teniendo ahorita. Exactamente. Así decir. Y de eso, pues vienen todos los cambios climáticos, no solo huracanes, el de hielo, por ejemplo. El de hielo en los glaciares. ¿Qué está pasando en los glaciares? Pues se están descongelando. Al haber más calor en la Tierra, se están descongelando. Tenemos un dato que entre 1880 y en el 2012, la temperatura del mundo aumentó 0.85 grados centígrados. Ustedes dirán, no es ni un grado. Pero les leo. Eso quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. O sea, se reduce el 5% por aumento de grados de cereales, maíz, trigo, avena, o sea, la materia prima que comemos. Las condiciones las condiciones del planeta, de la Tierra, son menos aptas para el cultivo de nuestra comida por cada aumento de temperatura. Sí, o sea, no nada más es que se están derritiendo los polos. La gente así lo ve a veces, ¿no? Como que se entiende eso nada más, ¿no? Los osos se están quedando sin su casa. O sea, nada más. El oso Coca-Cola ya no va a haber, en diciembre. O sea, la gente como que se queda a veces nada más con eso, sí, pero sí. El impacto realmente del cambio climático pues tiene otras cosas. Extinción de especies, por ejemplo, especies pues, forestales, especies animales también. Entonces, el cambio climático cambia muchísimo, o sea. La gente misma, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, Saúl, de la gente de aquí en nuestra región, cuando va a la costa de Veracruz, que nos queda muy cerquita, no aguanta, ¿no? Dice, no, este calor, y los que vienen de allá para acá no aguantan el frío, ¿no? Bueno, entonces, esa guerra siempre de team frío y team calor, ¿no? Es que nosotros, los que no conocen Chignautla, espero que sean muchos, porque este programa traspasa muchas fronteras. Sí, exactamente. Y los que no conocen, Chignautla se encuentra con una posición en la que su temperatura, no la tengo exactamente, pero como que su temperatura promedio es como entre 18 y 22 grados. Por ahí, o sea, como que por ahí anda. Ya tener 25, 26 grados, ya estamos casi muertos. Y tener menos de 5, como sentimos el frío como abajo de los 8 o 7 grados. Sí, ¿no? Por ahí sí, las 5. O sea, no sentimos tanto el frío. Sí. Todavía la gente anda afuera a los 0 y a los 1 grados, o sea... Pero tenemos a 40 minutos San Rafael, por ejemplo, que su temperatura promedio es como de 30, 32. 35, yo creo. 30, 35. Ajá. O sea, tiene 10 grados más que nosotros, ya sentimos que estamos en el infierno. Y tenemos igual a 40 minutos arriba ya la cuestión de ya el altiplano de Cuyoaco, Libres, Cuyoaco, que la temperatura promedio ha de ir como entre los 15 baja, ¿no? y 15 y 10 y 8, por ahí anda. Entonces, como que nos encontramos en el punto medio muy chido. Sí. Pero ni el frío nos daña y el calor también. Imagínense el planeta en general. Y que nos podemos mover, ¿no? Ahora imagínate las especies. O sea, las especies, exacto. Por ejemplo, las orquídeas son muy sensibles a los cambios climáticos. Entonces, las orquídeas tan bonitas que le gustan a la gente pueden dejar de existir precisamente por el cambio climático. Las especies, no sé si te ha tocado, Saúl, pero yo en mi infancia no me acuerdo de haber visto un sopilote en Chignautla, en mi infancia. Y en la actualidad me ha tocado ver sopilotes por aquí que andan por ahí. Sopilotes, yo digo, pero, o sea... Son de clima muy frío, ¿no? De clima cálido. De clima cálido. Acá abajito, entonces, de acá abajito, de acá, de la costa. Entonces, o sea... Abajito porque vamos al desnivel. Sí, exactamente. Nosotros estamos en los cerros, por decirlo así. Exactamente. Y nivel hacia el mar. Sí, exactamente. Entonces, las especies también se están cambiando como de lugar. De residencia, porque si no, pues allá está muy frío. Está muy caliente ya, tomamos algo. Las especies en general, la migración de las especies siempre depende del clima, ¿no? Exactamente. Está la mariposa monarca que viene a pasarse el otoño y el invierno aquí. El invierno aquí. Exactamente. En México, que es más cálido, entre comillas. Sí. Que lo que tenemos es que estamos más cerca del Ecuador,
Y por lo tanto la temperatura es un poquito más cálida que al norte o al sur. Y bueno, porque que nosotros tenemos estaciones del año. Y que tenemos estaciones afortunadamente, ¿no? Porque bueno, un poquito más abajo un poquito más hacia el sur de nuestro país ya no hay estaciones. O sea, ya, por ejemplo, ya en la frontera con Guatemala, esas zonas ya no hay, siempre es tropical. Ajá. Ya no hay primavera, otoño, verano ni invierno. Aquí nosotros todavía hago un paréntesis enorme, bueno, no tan enorme. Hago como un cambio de tuerca. Acaba de entrar el otoño. Exacto. Ayer entró. Ahora que dices lo de nuestras fiestas patronales, para la gente que nos ve de aquí de Chinautla, nuestras fiestas patronales también tienen un sentido natural. Ándale. Por por la entrada del otoño. Obviamente cambia el clima y cuando llega la religión aquí a esta zona, se hacía una festividad siempre en esta zona. Acá tenemos muy cerca pirámides, San Juan Chitetelco, incluso Chignautla tenía pirámides. Tenía pirámides, teteles. Teteles y Cuetzalan en Yogualichán también, o sea, toda esta zona era de pirámides. Cantona, hacia aquí arriba. Cantona, exacto. Entonces, y bueno, ya Papantla, que está más hacia, pues es la mera hacia el norte. Pero toda esta zona era una gran civilización y tenía sus festejos en estas fechas. Y lo que hicieron los españoles solo es seguir con esos festejos en esas mismas fechas, pero ahora ponerles la fiesta. Pues una deidad nueva. Una deidad nueva. Es algo ya más religioso y por eso tenemos fiesta. La gente dirá que es por las festividades religiosas, y sí, pero también tienen un sentido natural. Sí, porque antes de los españoles pues estaban la gente aquí, o sea, las comunidades nahuas y toltecas. O sea, siempre había fiesta. Tonacas, perdón. Siempre había fiesta. No vino la fiesta con la religión, la fiesta ya existía. estaba. Entonces, o sea, siempre, Fiesteros siempre, exactamente. Entonces, la cuestión de la fauna, perdón, cierro el paréntesis, la fauna que existe se ve afectada, obviamente la flora, y lo del deshielo, no solo es que el osito Coca-Cola se está quedando sin casa, sino que están aumentando los niveles del mar, y ese es otro dato que les tengo. Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y el hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. De 1901 a 2010 el nivel del mar aumentó 19 centímetros. Pues los océanos se expandieron debido al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios de 1979 con una pérdida de hielo de 1.07 millones de kilómetros cuadrados. Y es que imagínate, Saúl, es bien poquito el tiempo. O sea, de ese año ahorita son 50 años. 50 años, ¿no? Del 79 ahorita son 40 años, ¿no? 40 años. O sea, es bien poquito tiempo. O sea, evolutivamente hablando, históricamente hablando, es bien poquito tiempo en el que hemos hecho un desorden de nuestro planeta. Y bueno, un dato también por ahí, Saúl, es que precisamente con esa, que se levanta el nivel del mar, hay un ecosistema muy frágil y tal vez uno de los más importantes a nivel mundial, porque finalmente la mayor parte, la superficie de nuestro planeta es agua. Y el lugar donde nacen todos los peces prácticamente y se generan es el arrecife de coral. Entonces, si el arrecife de coral está en riesgo, prácticamente está en riesgo todo. O sea, está en riesgo el atún, la sardina que te vas a comer, el pescado, o sea, el mismo plancton. Todo lo que viene del mar. Todo lo que viene del mar, que prácticamente pues es todo en el mismo mar es donde más se limpia el aire, o sea, a través del plancton, de las algas, son los que, o sea, todavía más que los árboles. Todavía más que los árboles son el plancton, las algas, las que limpian de CO2. Todavía más. Entonces, si eliminamos, o sea, si se pierden esos arrecifes de coral, y bueno, en nuestro país, pues somos afortunados en tener uno de los arrecifes de corales más hermosos del mundo, porque pues en la parte de la Riviera Maya, por ejemplo. Entonces, si los niveles del mar suben, entonces ese arrecife de coral, que es muy sensible, se puede perder. Y puede crear toda una catástrofe a nivel mundial por eso, o sea, de hambre, de descontrol en el clima, todavía peor. Entonces, o sea, a ese nivel llega el impacto que tenemos nosotros generando CO2 y bueno, también el tipo de calentamiento. El calentamiento global. Entonces, bueno, ahí agregando y a que, esa información, Saúl. Las corrientes marinas se regulan en base a la temperatura y tienen un sentido, ¿no? Si han visto esos mapas en los libros de geografía donde se veían como flechitas en el mar, que es hacia dónde están las corrientes marinas, y
habían unas flechitas rojas y habían unas flechitas azules. Sí. Que era como la calidez del agua, ¿no? Exactamente. Y cómo fluían en el planeta. Eso puede alterar justamente lo que decía César. Para que se forme un huracán Sí, y es que también, aparte de ese mapa que dices tú, hay uno de vientos. Ándale. O sea, existe el mapa de corrientes marinas y existe el mapa de corrientes no recuerdo también el nombre, cómo es precisamente el de vientos. Ajá, sí. Lo pueden buscar, en internet pueden buscar los mapas de vientos, mapas de corrientes, y esas corrientes siempre están ahí como dando la vuelta, ¿no? Son gigantescas, por supuesto, están del tamaño de los continentes prácticamente. Pero esas corrientes y esas corrientes de aire y esas de agua son las que provocan los cambios de clima. Los huracanes y los tornados. Las lluvias mismas. O sea, si esas corrientes tienen una deficiencia por ahí, no hay lluvias o se retrasan. Entonces, pues ha habido también años de sequía, Saúl, recientemente, ¿sí? ¿No? Aquí en nuestro país, años de sequía, años de mucha agua. Pues justo en 2019. El 2019 fue el más caliente. No sé si el de más incendios, no tengo ahorita el dato bien, pero también hubo muchísimos incendios. ¿En qué año fue el de incendio de Australia? Sí, fue en el 2019. O en el 18. ¿No tienes el dato? Ahorita que nos busquen. Pero ese fue un incendio muy escandaloso, ¿no? Porque llegaron imágenes de koalas, canguros quemados. Australia, y estuvo el incendio en Brasil, ¿no? Del Amazonas. Ándale también. O sea, unos incendios gigantescos. O sea, estamos hablando que se quemaron, no sé, superficies equivalentes al estado nuestro, pues el de Puebla. Son los pulmones gigantescas superficies pues quemadas desafortunadamente. Y bueno, pues no sé, Saúl, pues, cosas interesantes. ¿Qué estamos haciendo? Aparte, hablar de la cuestión del clima lleva varios planes, y entre estos planes y acuerdos mundiales existe un acuerdo muy famoso que se llama el Acuerdo de París, que se firma en el 2015. ¿Qué es el Acuerdo de París? Es el acuerdo de varios países para que se comprometan a un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese Acuerdo de París? A mantener la temperatura en aumento por debajo de los 2 grados centígrados. Y que un país, tal vez el más responsable, bueno, no el más responsable, pero el que mayor aporta eso, se salió hace 2 años. Sí, salió. Es el de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pero que hace un año, no recuerdo. Pero que ya se volvió a meter, ¿no? Bueno, se salió con Donald Trump, porque Donald Trump está acá. Salió y luego, todo un show, pero, o sea, de ese tamaño es el impacto que tenía. El impacto que tiene. El que más genera CO2, dice, yo no quiero participar, ¿no? Y ahí les dejo la chamba a todos ustedes. No se puede. Entonces vamos a ver un poquito, a grandes rasgos, un video de qué es el Acuerdo de París, porque este también es un acuerdo para mantener la temperatura en el mundo, y pues le vamos a pedir a nuestra compañera que nos haga favor de ponerlo. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Entre otros, también se incluye la adaptación y los flujos financieros. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. A partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas. El progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París se evaluará a partir del balance mundial. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda.
Pues ahí está, ¿qué es el Acuerdo de París? Es un acuerdo firmado en París que pretende bajar, bueno, que la temperatura no aumente, como se los decía. Es un objetivo, entre comillas, básico, pero que tiene acciones muy contundentes de los países que estén dentro de este acuerdo. Deberían, porque luego otros países andan comprando refinerías y demás. Que de estar todos. Un logro que destacó, que en el 2018 175 países habían ratificado el Acuerdo de París y 168 países habían comunicado sus primeras contribuciones determinantes a nivel nacional en la Convención Marco de las Naciones Unidas de la Secretaría del Cambio Climático. ¿Qué quiere decir? Es que este Acuerdo de París, cada 5 años se van a informar las medidas y las contribuciones que hará cada país para reducir la temperatura a nivel mundial. Y cada 5 años se va a hacer como un examen, ¿no? Un examen, más o menos. ¿Que cómo va a ser el examen? Es medir la temperatura de la Tierra. Aquí no hay logros individuales, por decirlo así. O sea, México está haciendo su chamba. Y si Estados Unidos no la hace, al final estamos reprobados todos. Porque, sí, exactamente. Porque se trata de que estamos en el mismo mundo. Aquí la onda es que todos trabajemos, todos los países se trabajen con acciones hacia un mismo objetivo para la reducción del aumento de la temperatura. Sí, una de las cosas, bueno, digamos que de lo rescatable, por así decir, de estos 2 años de pandemia fue precisamente que la capa de ozono, desde que les hablé en el ejemplo, la que protege nuestro planeta, pues ella se fortaleció, o sea, recuperó gran parte de las partes que tenía, esos huequillos que tenía. Entonces se recuperó en cierto modo, porque finalmente pues se bajó drásticamente el uso de vehículos. Los viajes en avión, por ejemplo, también se redujeron muchísimo. Los viajes turísticos en barco también. Y bueno, también se bajó ¿cómo se llama? Pues el comercio mercantil, bueno, el comercio marítimo, ¿no? Entonces, pues bajaron las exportaciones, por supuesto, porque pues ya no se requerían tantas mercancías de cierto tipo. Entonces, pues todo eso bajó un buen la cantidad de emisiones de CO2. Ahora, conforme nos vamos a empezar a recuperar, las economías se van a empezar a recuperar, va a empezarse otra vez vamos a empezar. Entonces, digamos que fue como un pequeño receso, pero muy pequeño, o sea, 2 años realmente para la historia. El clima no es nada, o sea, es muy poco tiempo. Entonces, ahora bien, es nuestra responsabilidad como divulgadores, en este caso de información, apoyar a esas campañas pues, que van enfocadas a la conservación o el aprovechamiento de los recursos, el aprovechamiento sostenible, y a las acciones que van enfocadas al medio ambiente. También nos muestra de alguna u otra manera que se pueden hacer las cosas. O sea, que si bajó un 6%, no va a ser nada para el mundo, pero sí es muestra de que la industria o el movimiento económico en el nivel en el que lo llevábamos, al ritmo en el que lo llevábamos, puede cambiar, genera grandes ¿cómo le puedo decir? Un grande movimiento de calor, ¿no? De producción de CO2 para que la temperatura sí, aumente. Y ahora pues digamos que migró el modo de producción. Finalmente antes tú tenías que ir como a la tienda forzosamente a comprar tus cosas. Ahora el comercio electrónico, pues o sea, ya casi todo tú lo puedes comprar por internet y llega a tu casa. También fue una evolución en los sistemas de paquetería de las marcas, ¿no? de las marcas que hay, tuvieron que evolucionar, ¿no? En sus entregas, en sus sistemas y demás, en la actualización de las bases de datos, qué sé yo, para que la gente pudiera comprar. Porque si no, había ese sostén, ¿no? Iba a tronar, ¿no? De hecho, así había, ¿no? Antes tardaban, al principio de la pandemia, antes de la pandemia, se tardaban 10, 15 días en entregarte algo por internet, ¿no? Al día siguiente o 3, 4 días, ¿no? Por mucho. A cualquier parte del país. Ya, sí, que ha sido de los negocios que se han podido adaptar a las necesidades de la sociedad en general. Pero bueno, entonces de alguna manera nos muestra que si esa industria que se dejó de mover en el 2020, si ahora se moviera, pero se seguiría moviendo al mismo ritmo, pero ya no generando contaminación, sino que
pueda utilizar fuentes de energía limpias y renovables, creo que estaríamos ayudando por mucho. Ya no sería así como un pequeño respiro, sino sería un respiro enorme para el mundo, y que sí es posible, ¿no? Debe haber toda una reestructuración en la producción. Lo que hablábamos en el capítulo pasado, es posible la reestructuración, que finalmente ya vimos que sí se pudo evolucionar en ciertos aspectos. Y bueno, esta parte de que la cooperación que debe de haber entre países es clave. O sea, no nada más entre países, también para nuestro caso, en nuestro país de México, entre estados, y todavía más para acá, entre municipios, ¿no? Y entre localidades, colonias, entre vecinos, o sea, todas las acciones suman. O sea, no hay que esperar a que Estados Unidos lo haga, o que Inglaterra lo haga, o que China lo haga, ¿no? Finalmente tú y tu vecino, tú en tu casa puedes hacer algunas acciones ya por el cambio climático. Porque pues nos afecta a todos finalmente, y pues bueno, nuestros hijos son los que van a quedarse aquí después de nosotros. Así es. Y un dato que tenemos: si seguimos con este ritmo, dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de este siglo la temperatura mundial supere los 1.5 grados centígrados en comparación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900. En todos los escenarios, los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el deshielo. Se prevé la elevación media del nivel del mar entre 24 y 30 centímetros para 2065 y entre 40 y 63 centímetros para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones. ¿Qué quiere decir? Hay que frenar las emisiones, pero a veces los efectos que ya hicimos ya van a ser... ya van a quedarse algunos. Un poquito irreversibles. Sí, pero es clave pues tampoco ya seguir atizando al fuego, eso es clave. Es clave porque podrían decir, no, pues ya por qué hacemos algo si de por sí nos vamos a morir, ¿no? Pero imagínense, para el 2065, ¿cuántos años tienes, César? 30, tengo 28. Para el 2065, si aún no me muero, voy a tener 90 y... Yo 95, 94. 96. No, yo 93. 93 años. Sí, es probable que todavía esté vivo. Todavía estemos por aquí. Es probable que todavía esté vivo, no lo aseguramos. No creo que esté vivo, sinceramente. ¿Quién sabe? Pero es probable que sí. Es probable que sí. Si nos cuidamos es probable que sí. Pero para ese año la temperatura va a aumentar, el nivel del mar va a aumentar casi 63 centímetros. ¿Cuántas colonias van a desaparecer? Van a desaparecer. Sí. O sea, se va a reducir por mucho las zonas de playa. Las zonas de playa, no se van a acercar las playas. Sí. No solo si estamos pensando en casitas, en todo el mundo, ¿no? O sea, va a cambiar incluso hasta la misma geografía. Se va a cambiar la geografía exactamente. Y estamos hablando de 40, 50 años. O sea, no es mucho tiempo. No es mucho, realmente no es mucho. Ahorita, si todavía no se están viendo y todavía no tienen familia, si concibieran un hijo para el próximo año, su hijo ya va a ser un abuelito. Su hijo para esa época, para el 65, va a tener 40 y... No, sí es cierto, sí, 40 y tantos años. 40 y tantos años. O sea, va a estar en su edad y ya va a tener esos problemas muy cañones. Imagínense nada más. O sea, no estamos nada lejos de estas cuestiones. Y pues bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las metas? Pues una de las metas principales es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. O sea que digamos que estas campañas, esto que estamos haciendo ahorita es una campaña para eso precisamente. O sea, que la gente entienda, que nos quede más claro todavía el efecto que tiene tú tirar tu basura, por ejemplo. Dejar tu basura, el desperdiciar comida, por ejemplo, el usar más el transporte privado que el público, el tú moverte más a las tiendas departamentales que comprar en línea, por ejemplo. Entonces, es eso finalmente, que todos seamos conscientes, que entendamos la importancia de cada una de las acciones que hacemos nosotros. Y no es como de que sea alguien más lo va a solucionar. Para este caso, a todos nos pega igual, ¿eh? O sea, no es como no es como los problemas de salud o los problemas económicos en cada país. Esto sí pega parejo, o sea, no importa finalmente la condición socioeconómica.
ni creencia religiosa, ni nada. O sea, el clima le pega a todos, porque finalmente todos estamos dentro de este planeta. Entonces, Hay que echarle. no hay fronteras aquí, no hay fronteras aquí. Ganas todos. ¿Qué es otra de las metas? Es que se incorporen medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias y en los planes nacionales. Como todos lo saben, las políticas, en general las políticas generales son reglas o son acciones que se generan para que, pues, para que la gente esté mejor. Mejor la gente o el entorno, ¿no? Y esto es el entorno, necesitamos que estemos mejor y el gobierno tiene que hacer lo suyo, tiene que generar políticas, tiene que generar estrategias, tiene que generar programas para que esto pues pueda cambiar en medida de lo posible. Sí. El gobierno hace lo suyo, pero el gobierno tendría que hacer lo suyo, sí, claro, pero nosotros tenemos al final que hacerlo también. La responsabilidad, y de hecho la iniciativa debería de nacer desde el pueblo, no necesariamente desde el gobierno. O sea, sí, claro, el gobierno tiene su parte, pero el poder realmente lo tiene el pueblo, finalmente, o sea, la comunidad, nosotros, de exigir, ¿qué autoridades, qué plan tienen ustedes para el clima, por ejemplo? Y no nada más plantar árboles, o sea, va mucho más allá de plantar árboles y de la separación de basura y demás. Son parte de las soluciones, pero hay cosas más detrás de eso. Y otra de las metas es mejorar la educación y la sensibilización, la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Ya, pues volvemos a lo mismo, Saúl. Todo tiene que ver con la parte de trabajar con la gente. Esta parte del clima es platicar con muchas personas, platicar, sensibilizar. Y hacer campañas precisamente a eso. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez tengo un sobrinito chiquitín que tenía esta historia pasó tenía como unos 3 años o 4 más o menos. La edad de que andan muy parlanchines, como siempre, ¿no? Los niñitos. Y yo me acuerdo que nosotros habíamos comprado unos churritos, una botanita, y él la iba comiendo, él llevaba su bolsita y nosotros íbamos toda la manadita, ¿no? Caminando. Y él vemos cómo tira su basura, o sea, se la acaba y lo tira. Y todos de volada, ¡hey! Así todos ¡hey! Y ya así como que se quedó, todos lo estábamos viendo así, ¿no? Y ya va y la levanta. Y yo en ese momento como que dije, este niño, si no lo corregíamos ahorita, en ese momento, así va a seguir, o sea, la basura no importa. Entonces, ya, por supuesto, le explicamos, oye, ¿por qué no tienes que tirar tu basura siendo un niño tan chiquitín? Y bueno, él entendía después de eso y pues ya no tira su basura. O sea, ya sabe que se la tiene que guardar y llegar a donde se tiene que depositar la basura. Entonces, hacia esas acciones va esta meta finalmente, a que todos nos quede claro y ayudar a difundir, ¿no? Y que podamos ser conscientes de que hay acciones tan sencillas como lo dice César, de no tirar nuestra basura. Eso está muy chido. Pero también necesitamos, a veces nosotros creemos, y lo comenté en un capítulo pasado, que nosotros tirando o depositando la basura en su lugar ya hicimos lo nuestro. No. Pero ¿qué podríamos hacer? Pudimos no haber generado esa basura. Exactamente. O sea, de inicio podemos no haber generado. ¿Cómo? Y no solo no consumiéndola, ¿no? Si vas al supermercado, si vas a la tienda, pues lleva tu canasta, lleva tu bolsa, o bien una Si vas a la tienda a comprar, pues lleva tu topper, o sea, lleva estas cosas para que no generemos esta basura. Y, o sea, sí está bien que depositemos nuestra basura, la que obligatoriamente se tenga que generar, que se deposite en el bote. Pero si es mejor no generarla, y si compras algo y lo puedes reutilizar, o lo puedes reusar, o le puedes dar un segundo, tercero, cuarto, quinto, los que quieras usos, lo puedes hacer. Y esa parte es la más chida, que es que no solo, porque lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros agarramos nuestra basura y la depositamos en su lugar, es que estamos dándole el problema a otra persona. Exactamente. A esta persona, ¿quién es el que recoge la basura? Sí, y después, ¿dónde ponemos toda esa basura? Que se va a un relleno sanitario. Exactamente. Y es igual un foco de contaminación. Exactamente. Y sí, es cierto. Y bueno, de hecho también ahí, aprovechando eso que dijiste de las estrategias y de reutilizar, ya existen tiendas que venden, por así decir, ropa de segunda mano. Por supuesto, a precio muy asequible, pero es una muy buena estrategia. A mí se me hace una muy buena estrategia porque pues una buena ropa te dura 10, 20 años, o sea, una buena ropa, o sea, una de buena calidad, 10, 20 años. Hay ropa muy baratita que 3 puestas y ya se despintó, ¿no? Ya se descosió.
Y bueno, o sea, desafortunadamente existe esa ropa, ¿no? Porque eso también va en pro del consumismo y del generar contaminación. Entonces, puedes estar a la moda comprando ropa de segunda mano. O sea, no hay ningún problema. Yo sí fui de esos que compraba de paca, la verdad. Porque yo encontraba ropa buena ahí, y se me hacía muy buen precio. Playeras en 10 pesos, en 40 pesos. Chamarras, yo me acuerdo de una chamarra, una muy bonita que compré, me costó como 80 pesos. 80 pesos. Una chamarra así chida. Y después la perdí, desafortunadamente. Se fueron los 80 pesos. Se fueron los 80 pesos. Pero era una chamarra muy buena. Y así encontré varios, a mí me gustaba un poco más la ropa, ¿no? Entonces yo decía, pues no tiene nada malo, o sea, finalmente es un segundo uso, o sea, finalmente su vida útil todavía continúa. Entonces, sí, a generar la basura. Esa es una de las estrategias, por ejemplo, que hay. O sea, la gente se ha organizado en decir, yo tengo ropa todavía en condición, pero pues ya me aburrió este color, todavía está bueno, tú lo puedes vender, te lo voy a vender en, no sé, 30 pesos, 20 pesos. Entonces, son una de las tantas estrategias que hay, Saúl. Hay muchísimas. Otro, y el de la lana, El de la lana. Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son parte en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de lograr que para el año 2020, o sea, el año que pasó, el objetivo de movilizar conjuntamente $100 mil millones anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación y poner pleno funcionamiento en el Fondo Verde para el Clima, de capitalizándolo lo antes posible. ¿Qué quiere decir? La lana. Algo que dice, ¿quién va a poner la lana para todas estas acciones? Pues nosotros mismos, al final. Los países deben de dar esa lana. Y ¿qué dice algo en el primer video que les mostramos? Es que no es algo barato. O sea, es un gasto, cambiar toda una industria, cambiar toda una mentalidad, campañas de concientización, sí, y aparte reglamentar, y la inversión para estas energías limpias. Es mucha lana, pero vale la pena por eso. Sí, claro. Es un precio alto que tenemos que pagar ahora, pero va a ser un precio mucho más alto si no lo pagamos ahora. Necesitamos que los países sigan haciendo lo suyo, invirtiendo esta lana, que el gobierno siga generando políticas, que el gobierno siga generando reglas en las industrias, en nosotros mismos, pero que nosotros conscientemente nos sumemos al equipo finalmente. Si el gobierno trae estrategias, pues buscar tú involucrarte. Es bien importante que tú te involucres en esas campañas, pues en las campañas pro ambiente, sea cual sea la campaña, involúcrate, porque pues créeme que no sobran manos. Ahorita no sobran manos, ya faltan muchas manos para aterrizar ese tipo de proyectos, para llevarlos a buen fin. Entonces, súmense todo lo que puedan en acciones pro clima, y bueno, todo lo que tú puedas hacer se te va a recompensar, se te va a agradecer. Siempre el clima te lo va a agradecer, y bueno, pues tu conciencia va a estar todavía más tranquila. El mundo en general, creo que necesitamos pensar, como dice la palabra sostenibilidad, que el mundo no es de nosotros y que necesitamos dejar recursos, dejar buenas condiciones en todos los sentidos para nuestras futuras generaciones, y eso es lo que nosotros queremos hacer desde este programa también. De este programa lo que nosotros buscamos es que la banda se concientice, que tenga conocimiento de alguna u otra manera. Si no lo damos como tal, tenemos científico, ¿no? Y técnico. Exactamente, tenemos la bibliografía y les metemos la espina para que busquen, para que vean videos, para que lean y para que apliquen estas medidas del cambio por un planeta en todos los sentidos. Y pues bueno, con esto terminamos, que ustedes puedan concientizarse y cuidar este planeta, esta casa que es casa de todos. La casa de todos. Así como Azteca Radio es su casa, así el planeta mismo también. Así el planeta mismo. Este es un pequeño espacio en donde hacemos lo propio. Ustedes hagan lo propio desde el lugar en donde estén. Y pues nos despedimos con mucho gusto, porque pues vienen los compañeros de aquí en Azteca Radio de el Nocturno. El compañero Miguel, el compañero Gabriel. Y pues nosotros contentos de otro capítulo más, Isaac. Un capítulo más cerca del cierre. Más cerca del cierre, ya pronto ya no nos tendrán aquí. Ya no les daremos tanta lata. Seguimos aprendiendo, estamos muy contentos, la verdad, aquí, amigos, de compartir todos los jueves con ustedes. Agradecemos mucho sus comentarios, que compartan nuestro video, que nos vean, que nos escuchen a través de www.aztecaradio.com.
.com.mx y a través del Facebook Live de Azteca Radio. Así es. Y no se pierdan. No, Azteca Radio tenemos de todo, tenemos programas para todo tipo de público. Si nos quieren ver, ahí lo pueden ver otros capítulos ahí en Azteca Radio, solo bajándole, van a encontrar más capítulos de este bonito programa que se llama Ya Somos Dos. Van a encontrar los videos de las fiestas patronales pasadas, de la feria del exactamente, Xole. chequenlos, están muy buenos, Sí, de lo que viene todavía cositas para aquí, para Chignautla, en cuestión de las festividades. La tradición, la cultura es parte del crecimiento comunitario. Y bueno, aquí en Chignautla lo hacemos muy bien. Siempre lo recibimos, Azteca Radio, Chignautla y el mundo con las manos abiertas, solo hay que cuidarla. Y pues bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos saludan, los que nos ven y los que nos escriben también. Hasta luego, amigos.